Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. Porque en nuestra universidad encontrarás las respuestas para mejorar la vida de las personas. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Ciencias, humanidades, artes. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores. Chicos, chiquillas, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta clase de lenguaje y comunicación acá en Puntaje Nacional. Les avisaron por las redes sociales que el día de hoy tendríamos clase recuperativa de lenguaje, así que aquí estamos en el mismo horario de siempre en todo caso, pero un día totalmente distinto. Sean todos ustedes muy bienvenidos, las que están en el chat, los que nos van a ver después, los fantasmitas y todos ustedes. Comenzamos entonces estas últimas clases ya de lenguaje y comunicación. Ya no nos queda nada, muy poquito. Entonces, decíamos, ¿cierto? Comenzamos precisamente el día de ayer con lo que es plan de redacción y ya pronto el plan de redacción lo estamos solucionando sumamente sencillo porque lo hemos visto ayer. De hecho, ya vimos varias estrategias, hoy día vamos a ver otras más, pero básicamente son todas muy similares. Plan de redacción, para que no tengan tanto miedo, es uno de los ítems más sencillos de solucionar dentro de la PSU de lenguaje, precisamente porque, tal como decían ayer, es el que tiene más trampitas de solucionar. Es uno de los más fácilmente descartables, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, si bien, por supuesto, esa no es la alternativa, o sea, esa no es la manera real y correcta de hacerla, pucha que nos sirve, pucha que nos ayuda, sobre todo cuando estamos a veces contra el tiempo. Porque decíamos, ¿cierto?, que en el orden que nosotros sugerimos hacer la PSU de lenguaje, precisamente decíamos que este orden estaba establecido entre partir no con el orden real, no con el orden de la PSU, ¿cierto?, que lo vamos a ver de inmediato. No partir con ese orden, básicamente, sino que partir por las 15 preguntas con las 55 preguntas de comprensión lectora. ¿Por qué decíamos que era lo ideal realizar la PSU de esa manera, la PSU de lenguaje? Precisamente porque ahorrábamos tiempo y hacíamos que nuestro cerebro fuese ejercitando distintas habilidades, fuese generando distintos tipos de conexiones, ¿cierto? Entonces, de esa manera, como la PSU de lenguaje es la primera y es la más, no es la más, pero es la primera y además es muy temprano, vamos a ir con los nervios, vamos a ir con sueño, vamos a ir con hambre, vamos a ir con un montón de cosas. Entonces, así nosotros vamos despertando nuestro cerebro y podemos ayudarnos. Entonces, decíamos que lo ideal es partir esta PSU de lenguaje por la primera mitad de los textos de comprensión de lectura, de volvernos a conectores, de conectores terminar lo que habíamos dejado pendiente en comprensión de lectura y precisamente terminar con plan de redacción. ¿Por qué? Porque decíamos que para comprensión de lectura debíamos dedicar aproximadamente de este tiempo que nos dan, ¿cierto?, de estas 2 horas 30 minutos, debíamos dedicarle aproximadamente 2 horas completas. Entonces, lo ideal, decíamos que era solucionar la PSU de esta manera. Ahora, como siempre lo hemos dicho, esto es un consejo, no es algo que deba ser así. Muchos de nosotros realizamos la PSU de manera distinta porque nos enseñaron de esa manera o porque nos acomoda también de esa manera, porque no nos da sueño hacer la PSU de un tirón. Por lo tanto, también tenemos que respetar nuestras propias alternativas personales al momento de resolver una prueba estandarizada como esta. Entonces, chiquillos, si bien eso es como nosotros lo recomendamos, como nosotros aconsejamos, los consejos uno los toma o los deja dependiendo de cómo le funcione mejor a uno precisamente este tema de resolver este tipo de prueba. Entonces, también decíamos que era importante, ¿cierto?, señalar que lo ideal es ir terminando un ítem e inmediatamente pasar las alternativas correctas o las que nosotros creemos que son correctas, que sabemos que van a estar súper bien, porque de esa manera no corríamos el riesgo de dejarlas precisamente para el final, porque podíamos corrernos un carril, ¿cierto?, y empezar a anotar las respuestas de manera errónea. Si bien nosotros sabemos que estaban bien, en la hoja de respuesta la podríamos anotar mal. Muchos jóvenes les ocurre precisamente esto de ir anotando mal las respuestas en la hoja de respuesta. Por lo tanto,
lo ideal es ir terminando un ítem e ir pasando inmediatamente las que nosotros creemos que son las alternativas correctas para dejar al final esas preguntas con las que quedamos con la duda, ¿cierto? Con que nosotros, pues será esta otra, y empezamos ahí a contestar. Lo importante de todas maneras es recordarles que la PSU de lenguaje, la PSU en general, en realidad no la PSU de lenguaje, la PSU en general, ya no descuenta malas por buenas. Sobre todo este mensaje para los que dieron la PSU hace muchos años, ¿cierto? Ayer, por ejemplo, teníamos una chica que estaba comentando que había salido del colegio hace 10 años atrás e iba a volver a dar la PSU. Chiquillos, recordar que ya no descuentan malas por buenas, por lo tanto se contesta todo. No hay ningún espacio sin rellenar en la hoja de respuesta, aunque no sepamos, contestémoslas igual. Si total, el azar a veces aquí funciona, podría irnos bien de todas maneras igual. Entonces, partimos con esta clase, ¿cierto? De lo que es vocabulario contextual, de lo que es plan de redacción, con estas 15 preguntas que hemos ido revisando precisamente el día de ayer. Revisamos ya algunas preguntas de plan de redacción en el modelo DEMRE de proceso de admisión 2019. Entonces, cuando hablábamos de plan de redacción, y esto lo vimos precisamente el día de ayer, decíamos que el plan de redacción es precisamente un ejercicio donde nosotros nos piden demostrar básicamente si es que sabemos escribir. Ya lo hemos dicho un montón de veces, no nos piden realmente escribir, sino que nos piden ordenar una serie de enunciados, ¿cierto? Que fíjense acá están numerados, pero están en desorden. Entonces nos dicen, establezca usted cuál es el orden adecuado para resolver este texto virtual. Cómo quedaría de manera coherente y cómo quedaría de manera cohesionada para establecer una especie de maqueta de texto, porque en realidad esto es una maqueta, por eso hablamos de texto virtual. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ir ordenando, ¿cierto?, los números adecuadamente. Nosotros decíamos ayer que una buena manera de identificar cuál es el orden correcto o cuál debiese ser la estrategia para solucionar este ítem, precisamente es mirar el ejercicio sin mirar, fíjense que aquí no hay ninguna alternativa, sin mirar las alternativas, ir fijándonos cuál debiese ser el enunciado de inicio, cuál debiese ser el enunciado de cierre, ojalá ordenar completamente los numeritos, y si no, después de haber establecido cuál era el enunciado de inicio y el enunciado de cierre, recién ahí mirar las alternativas e inmediatamente ir descartando aquellas que no tienen el orden que nosotros creemos correcto. Ahora sí, eso sí, tenemos que ser capaces también de revisar si es que efectivamente la alternativa que nosotros estamos proponiendo como correcta, el ítem queda correcto también, queda correctamente ordenado, cohesionado y coherente. Ahí sí que sí. Ya. Entonces, en relación a eso, decíamos que esta es la palabra clave en plan de redacción. El título es uno de los elementos más importantes de este ítem, porque el título precisamente nos entrega mucha información, y precisamente por ahí va a ir la clase del día de hoy, porque vamos a ver esquemas de redacción, ¿cierto? Y cómo solucionarlos. Pero el título, insisto, el título nos entrega un montón de información, mucha, y para eso diseñamos los títulos de los simples, de los complejos. Los títulos simples tenían solamente un elemento ante el cual nosotros íbamos a responder el ejercicio, por lo tanto no hay mucho que decir al respecto. Sin embargo, los títulos compuestos nos dan una ayuda. Si bien suenan un poco más complejos, nos dan una ayuda sin duda. Fíjense que en el ejemplo que aparece ahí tenemos vida y obra de Akira Toriyama. Eso quiere decir que necesariamente primero va a ir su vida y después va a ir su obra. Eso quiere decir que en el título los elementos que se nos presentan como títulos ya nos dan un orden de cómo se estructura el ejercicio. Por ejemplo, ayer vimos un ejercicio que estaba, la verdad es que un poco complejo, que decía de los naipes en las consolas Nintendo. Sin embargo, todos los enunciados que nos presentaban hablaban básicamente de los naipes, y al final recién uno solo de los enunciados hablaba acerca de Nintendo como creador de videojuegos. Por lo tanto, el título ya nos estaba informando que la última parte del ejercicio, la última parte de todo este texto virtual que teníamos que armar, necesariamente iba a ir la parte de la consola Nintendo. Por lo tanto, el título, chiquillos, pucha que nos da información, pucha que nos ayuda en este momento de resolver lo que es plan de redacción. Entonces, tal como decía, ¿cierto? Y acá abajo ustedes pueden ver el nombre de la clase. El día de hoy vamos a hablar acerca de los esquemas de redacción. El esquema de redacción es básicamente el mismo siempre en todos los textos. Tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se hace lo mismo, en el desarrollo se hace lo mismo y en la conclusión se hace lo mismo de todos los textos. Puede que cambien a lo mejor el nombre
En vez de conclusión va a decir final, o en vez de desarrollo, la parte hacia la conclusión va a aparecer, por ejemplo, la palabra clímax, o si es un discurso, ¿cierto? La conclusión se va a llamar peroración, pero finalmente la estructura es exactamente la misma. Tenemos introducción, desarrollo y cohesión, lo que se conoce entonces básicamente, precisamente como una estructura básica general de lo que vendría siendo estos textos que nosotros tenemos que ir armando. Entonces, en la introducción, ¿cierto? Nosotros hemos dicho que el plan de redacción se ordena desde lo más general hacia lo más particular o desde lo más amplio hacia lo que es más específico. Eso quiere decir que en la introducción básicamente lo que estamos haciendo es responder, ¿cierto? O presentar la información más amplia en relación a lo que nos aparece en el título. Principalmente también te podemos decir que en la introducción lo que estamos haciendo es presentar el tema a tratar. Ahora bien, como nosotros tenemos una serie de enunciados, y esta serie de enunciados la verdad es que es bastante limitada, generalmente son 5, puede que haya un ejercicio de 4 enunciados, también puede que aparezca uno de 6, pero son muy raros los casos en los que aparece. Nos resulta cierto que, como el ejercicio es cortito, muchas veces la introducción se la saltan. No siempre, pero puede no aparecer. Pero siempre tenemos que ser capaces de identificar el enunciado que nos presenta de manera más general aquella información relacionada con el título. Y haciendo relación a eso, chiquillos, nosotros vimos también en las primeras clases, cuando estábamos viendo Introducción a la Comprensión de Lectura, cómo desarrollar habilidades, decíamos que precisamente en este lugar nosotros íbamos analizando el tema de los títulos. Por ejemplo, esa pregunta que es muy compleja dentro de la PSU, es una de las dificultades grandes que tiene la PSU porque es una habilidad de índole mayor. Decíamos que en este elemento, ¿cierto?, nosotros nos encontrábamos ante la presencia de una habilidad de síntesis, de transformación y síntesis. Por lo tanto, el elemento de cambiarle el nombre a un título, por ejemplo, en lo que es plan de redacción, perdón, en lo que es comprensión de lectura, es muy similar a lo que nos están pidiendo acá, de reconocer el título y analizarlo. Después, en el desarrollo, nos van a pedir entonces que nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es exponer, definir, caracterizar, explicar, argumentar, describir, analizar, narrar, informar, etcétera. Hacer una serie de elementos, una serie de acciones, pero siempre pensando en el título del texto. Recordemos que para eso, en el desarrollo van a aparecer las técnicas que vimos el día de ayer, que eran los mecanismos, ¿cierto?, de recurrencia, la correferencia y la pronominalización, es decir, el uso de palabras sinónimas o palabras que para el contexto significaran exactamente lo mismo, mientras que la pronominalización decíamos que era el uso de pronombres dentro de las mismas oraciones para mantener un referente, y el referente siempre está dado en el título. Por eso el título siempre es tan importante. Y después ya en la conclusión, fíjense que en este esquema básico de la redacción, en la conclusión nosotros lo que encontramos es una síntesis del tema, soluciones, proyecciones y la palabra clave, ejemplos. La palabra clave es ejemplos acá porque, chiquillos, muchas veces gran cantidad de estos ejercicios que nos presentan, estos 15 ejercicios que nos presentan, los ejemplos siempre al final. Siempre al final. Ayer vimos, por ejemplo, un ejercicio que tenía 2 tipos de ejemplos, pero había un ejemplo que era más particular que el otro, que era precisamente el caso de los pimientos. Por lo tanto, ese ejemplo iba en el último lugar. Por lo tanto, los ejemplos siempre hacia el final. Ese también es otro muy buen dato. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir reconociendo estos esquemas argumentativos dependiendo del tipo de texto al que nos encontremos? La parte de comprensión de lectura de este año, ¿cierto? Estuvimos viendo los distintos tipos de texto que entran dentro de la PSU, texto literario, texto no literario y las diferentes subcategorías que tiene cada uno de ellos, ¿cierto? Género narrativo, lírico, dramático, argumentativo, dialógico y etcétera, etcétera, en el caso de los no literarios. Por lo tanto, reconocer estos elementos no debiese dificultarnos. Por lo tanto, cuando nosotros nos encontremos con un texto cuyo título, chiquillos, el título es muy importante, un texto cuyo título nos diga que habla acerca de un tema, pero nos presente un subtema, ya tenemos que ir siempre desde la idea más general a las ideas particulares y al aspecto específico. Y acá nos vamos a ayudar con el puntero. Se me acaba de ocurrir porque si no queda muy en el aire. A ver. Acá. Oh, apareció. Ahí está.
Ya, entonces, cuando nosotros nos encontremos ante el tema y subtema, debemos ir desde la idea más general en la introducción, es decir, ese iría en el caso del primer numerito que debemos poner, las ideas particulares y el aspecto específico, lo más alejado ya desde este tema. Después, cuando nos encontremos con un texto, ¿cierto?, que nos presente un concepto y sus características, por ejemplo, no sé, el fútbol y las características que tiene el fútbol, primero tenemos que encontrar la definición del concepto, las características particulares y las características específicas. Fíjense que la diferencia entre particular y específica la verdad es que es muy mínima. Tiene que ver siempre con ir acotando la información hacia el final. Y cuando nos encontremos con un texto que nos presente problema, solución, ¿cierto? Tenemos que ir hacia la presentación del problema, las causas y las consecuencias que pueda tener y finalmente las soluciones o las recomendaciones para este elemento. A ver, vamos a ver porque acabo de ver que hay algunas preguntas. Profe, no sé si es mi idea, pero noté más dificultad, Fredison es. Profe, no sé si es mi idea, pero noté más dificultad con respecto a este ítem del modelo 2019 versus el del 2018. Este último era más deducible y aplicaba más temas 12. Sí, la verdad es que este año el modelo, ¿cierto?, de admisión 2019 ha sido un poco más complejo. Sí, la verdad es que sí, yo también lo estuve notando. Ya, ejemplo de tema, subtema. Ya, tenemos tema, los medios de comunicación. Subtema, cada uno de los medios de comunicación. Ahí tienes, ¿cierto?, tema y subtema. Por ejemplo, medios de comunicación masiva del último tiempo, por poner un ejemplo, así como bien a la rápida, subtema, el Internet. El último medio de comunicación masiva que podemos reconocer. Por lo tanto, ahí tendríamos un ejemplo de subtema, tema, subtema. Ya, después tenemos también el orden básico, ¿cierto? De, por ejemplo, si nos presentan un texto que es similar a un ensayo, tendríamos la presentación del tema, la ampliación del tema y finalmente la síntesis del tema. Recuerden que si hay algún elemento que resume todo lo que se presentó con anterioridad, por ejemplo, tenemos una presentación del tema, nos hablan acerca del tema en sí, después nos van ampliando y aparece justo un enunciado que resume todo lo anterior. Nos encontramos ante un texto que debe ir en la conclusión. Después también tenemos el orden temporal, que este es muy fácil de apreciarlo, donde vamos a partir primero por el pasado hacia el presente y después las características futuras que pueda tener ese elemento. Por ejemplo, para ir en un orden temporal, podríamos presentar por ejemplo, el feminismo. Ya, entonces tendríamos el pasado del feminismo, en que se encuentra en el presente y cómo podría evolucionar. Por poner un ejemplo, en el orden causal tendríamos que presentar primero los motivos, por ejemplo, de la contaminación. ¿Qué motiva la contaminación? ¿Qué derivaciones puede tener la contaminación? Por ejemplo, ¿qué tipos de contaminación podríamos encontrar? Lumínica, auditiva, etcétera, etcétera. Y las consecuencias que esto podría tener. Mal dormir, no sé, que los niños crezcan más pequeños porque duermen menos, qué sé yo. Proceso. En el caso, por ejemplo, de las recetas, tendríamos la etapa inicial, las etapas de desarrollo y la etapa final. ¿Cómo termina este proceso? Que nos dicen, en la etapa inicial usted tiene que lograr hacer tal cosa, entonces esa tal cosa va a ir al final. La etapa inicial va a decir, junte harina con huevo, haga una... bata las claras de... bata las claras de huevo, ¿cierto? Haga un merengue, después échele harina o azúcar, qué sé yo, y en la etapa final va a tener una rica torta que va a poder compartir con su familia. Ahí tendríamos un ejemplo entonces de proceso. También tenemos el orden de la geografía, ¿cierto? O en términos espaciales, es decir, de los territorios geográficos, básicamente. Entonces, en ese caso nos van a presentar la ubicación del tema, características que lo identifican y el aspecto más particular. Entonces, en ubicación del lugar, por ejemplo, vamos a hablar de Temuco. Temuco se encuentra ubicado en la región de, no me acuerdo. Después, características que identifican a Temuco, por ejemplo, y el aspecto más particular, por ejemplo, el lugar de veraneo de alguna celebridad, por poner un ejemplo. Y aquí me quiero detener en la descripción de los personajes o la descripción de sujetos. Siempre, ¿cierto?, vamos a encontrar, sabemos que tenemos características físicas y psicológicas cuando nos presentan a un personaje. Entonces, en el aspecto, ¿cierto?, ya sea físico o psicológico, en la introducción, el primer
ítem, o sea, perdón, el primer enunciado que debiese ir es precisamente la presentación del personaje. Después tendríamos sus características físicas y o psicológicas y finalmente una apreciación subjetiva. Entonces, tendríamos, ya, por ejemplo, Diego H., en el caso de geográfico espacial, ¿cierto? Donde dice que él es de Temuco, ahí tendríamos el aspecto particular, decir que Diego H. es de Temuco. Ya, entonces, en el caso de las descripciones físicas y psicológicas, y por eso me quiero detener en este caso, tenemos la presentación del personaje siempre al inicio. Después tenemos las características físicas y o psicológicas. Pongamos el caso de que exclusivamente nos presenten características físicas. ¿Cómo ordenamos las características físicas? Siempre desde lo que va hacia arriba, hacia abajo. Desde la cara, el pelo, qué sé yo, ¿cierto? Lo que podemos ver más arriba de una persona, hacia abajo. Ese es el orden de lo físico para terminar con una apreciación subjetiva de ese orden físico que nosotros pudimos ir apreciando. Ahora, en el caso de que exclusivamente nos presenten características psicológicas, en el caso de las características psicológicas, recuerden que las psicológicas son las que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, sino que podemos solamente apreciar. Desde ese punto de vista, entonces, dentro de lo que es las características psicológicas, tenemos también que ir desde lo más general a lo más particular. Lo más general vendría siendo lo que los demás podemos apreciar, mientras que lo más particular vendría siendo lo que yo exclusivamente puedo apreciar. Y nuevamente entonces tenemos la apreciación subjetiva hacia el final, es decir, me quedo con mi propia impresión del personaje. Ese es el orden con el que tenemos que resolver el plano físico y o psicológico. Ahora, si nos presentan las dos, por ejemplo, Elvis Presley, y nos presentan Elvis Presley, la presentación del personaje, que era el rey del rock and roll y no sé qué más, si nos presentan características físicas y psicológicas, primero van las físicas y después van las psicológicas, porque siempre tenemos que ir desde afuera hacia adentro, desde lo que podemos apreciar rápidamente hacia lo que ya es un poquito más difícil de apreciar. Por eso mismo, insisto, la apreciación subjetiva va hacia el final. Tenemos ahí entonces el orden para resolver este tipo de ejercicios que, si bien no aparecen tantos, aparecen, sin duda que aparecen. Así que con eso tenemos que fijarnos. El orden de descripción de los personajes o de las personas vendría siendo este, desde lo más exterior hacia lo interior. En el caso de las características, exclusivamente físicas, desde arriba hacia abajo. Es como ir como una cebolla, ¿cierto? Como lo que decía Shrek, que tenían capas. Lo mismo, tenemos que ir desvirtiendo por capas prácticamente el personaje que se nos presente en ese tipo de ítem. Ya, y en el caso, para ir terminando con eso, y en el caso, ¿cierto?, del orden clasificatorio, que esto ya vendrían siendo, por ejemplo, textos de índole científica, tendríamos que presentar o definir el concepto, la clasificación del género en sus especies o partes y el ejemplo particular. Entonces tendríamos, por ejemplo, que definir o presentar a los perros, por ejemplo. Clasificación del género en sus especies o partes. Entonces tenemos que el perro pertenece a la familia de los cánidos, qué sé yo, ¿cierto? Ahí ya me entro un poco en un terreno que desconozco un poco. Y el ejemplo particular vendrían siendo los dálmatas, básicamente, ¿cierto? Y lo ordenamos también desde lo más general, desde lo más amplio hacia lo más particular. Y en el caso de aquellos textos que nos presenten un método científico, tenemos que presentar la hipótesis, es decir, qué es lo que vamos a comprobar o que buscamos comprobar, la experimentación, confirmación y o refutación del elemento, ¿cierto? Ahí aparece también un poco un texto argumentativo. Y finalmente el establecimiento o no de una ley, en el fondo comprobar o no la hipótesis que estamos planteando. Y ahí tenemos el orden. Esos vendrían siendo entonces los esquemas básicos para ir ordenando estos textos que se nos presentan. Ya, nos vamos entonces a las preguntas de desafío. Decíamos que las preguntas de desafío las estamos centrando en lo que vendría siendo, ¿cierto?, vendrían siendo los ejercicios mismos que nos propone el DEMRE para ir solucionando, y que, como decíamos, ¿cierto?, es el material oficial de este organismo que organiza la PSU. Chiquillos, al igual que el día de ayer, lo mismo, y lo hemos dicho durante muchas clases, de hecho, cuando lo decíamos, cuando ya estábamos resolviendo el ítem de conectores, decíamos que si no han hecho
este facsímil, ¿cierto?, del DEMRE, que es el facsímil oficial, háganlo, es súper útil. Ahora también, si es que les cuesta algún ejercicio más que el otro, ¿cierto? Por ejemplo, les cuesta más plan de redacción que conectores, o al revés, les cuesta más conectores que plan de redacción, o por el contrario, encuentran que esos son súper fáciles, entonces démosle a lo que es comprensión de lectura. Recuerden que en Puntaje Nacional ustedes pueden armar sus ejercicios, ustedes pueden armar sus facsímiles en relación a lo que vayan necesitando, también ejercitando, por ejemplo, los distintos tipos de habilidades, desde la habilidad más sencilla a la más compleja, o ejercitar solamente habilidades complejas. Recuerden que entonces en Puntaje Nacional ustedes pueden ir desarrollando ese tipo de ejercicios para sentirse muchas veces más confiados en lo que tienen que realizar. Así que ojo con eso. Nosotros en este caso, ¿cierto?, en las preguntas desafío de la Universidad Mayor, lo que estamos haciendo es resolver el ítem de plan de redacción presentado por el DEMRE hace algunos meses atrás. Entonces, nos vamos con el primer ejercicio y exactamente al igual que el día de ayer, fíjense, ausencia total de alternativas. No hay alternativas. Desaparecieron las alternativas. ¿Por qué? Porque decíamos que una de las buenas maneras de solucionar este tipo de ejercicios es precisamente hacer nosotros nuestro propio orden. Nosotros ordenar el facsímil. Recuerden que si bien no se lo pueden llevar para la casa, recuerden, eso no se hace, ni tampoco fotografiarlo, ni copiarlo de alguna manera, nada. El facsímil es un documento oficial y en caso de reproducción o copia, eso está penalizado por ley. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Recuerden que el facsímil igual ustedes lo pueden manipular, lo pueden rayar, pueden ir marcando. Entonces, el charango. ¿Con cuál de estos enunciados nosotros debiésemos iniciar la cadena de plan de redacción? Ya están dejando ahí algunos numeritos. Dice, el charango entonces. Surgimiento del charango tras la llegada de los españoles a América. Es utilizado en la música folclórica del altiplano. Caja de resonancia elaborada a partir del caparazón del quirquincho. Instrumento musical de cuerda típico de la escultura altiplánica. 5 pares de cuerda en la parte delantera del caparazón. Ya la mayoría está diciendo que partiríamos con el 4. Instrumento musical de cuerda típico de la cultura altiplánica. Y ahora, la pregunta es, ¿con cuál debiésemos terminar este ejercicio? Según ustedes, partimos con el 4. Fredison ya nos adelantó que debiese terminar con el 2. Francisca dice que es el 3. Javier también dice que es el 2. Vamos a ver entonces ahora sí las alternativas. Fíjense que de las alternativas, 3 al menos parten con el número 4. Y de esos, ¿cierto?, 2 estarían terminando con el número 2. A ver, Diego, que se aventuró con un orden, ¿cierto? Dice que es 4, 3, 5, 1, 2. 4, 3, no hay ninguno que sea 4, 3, 5, 1, 2. Ya, vamos a ver cuál sería la alternativa correcta. Y efectivamente, en este caso nos encontramos con la alternativa A como respuesta correcta. Veamos, dice que partiríamos con el 4, eso es correcto, ¿cierto? Vendría siendo instrumento musical de cuerda típico de la cultura altiplánica. Nos está explicando básicamente qué es el charango, lo está definiendo. 1. Surgimiento del charango tras la llegada de los españoles a América. Eso nos podría indicar entonces que si nos hablan del surgimiento del charango tras la llegada de los españoles a América, debiese presentar un orden de qué tipo cronológico. Vamos a ver qué dice el número 3. Caja de resonancia elaborada a partir del caparazón del quirquincho. Nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos presentar ahí como razón para justificar que el 4, después del 4 vendría el 1? Es precisamente que el charango, ¿cierto?, que es este instrumento musical de cuerda típico de la cultura altiplánica, fue creado, o apareció, ¿cierto?, en esta cultura altiplánica tras la llegada de los españoles a América. Ahí está el elemento central, ¿cierto? Si nos hablan de la cultura altiplánica y nos hablan después de la llegada de los españoles a América, por ahí podemos irlo uniendo. Después tenemos el 3, caja de resonancia elaborada a partir del caparazón del quirquincho. Ahí tenemos entonces cómo se va facturando. El 5 dice 5 pares de cuerda en la parte delantera del caparazón. Fíjense, ¿cierto?, que entonces tenemos también ahí un orden que podemos ir armando. ¿Por qué? Porque nos dice que el número 3 es que está elaborada a partir del caparazón del quirquincho, este animalito, ¿cierto? Y en el caso del número 5 nos dice que estos 5 pares de cuerda en la parte delantera del caparazón. Nuevamente aparece entonces un mecanismo de progresión temática, donde aparece la palabra el caparazón del quirquincho,
quinto y después simplemente nos habla acerca del caparazón. Es decir, primero nos explican de qué animalito sale y después ya no es necesario volver a nombrarlo, porque ya sabemos que este caparazón es de Quirquincho y no es, por ejemplo, de una tortuga, por poner un ejemplo. Y después, en el caso del número 2, que vendría siendo el último, es utilizado en la música folclórica del altiplano. Efectivamente, y tal como decían por ahí, su elemento está fijado en el altiplano y precisamente lo que nos dicen que es utilizado en la música folclórica del altiplano, ya nos estamos alejando totalmente de el charango en sí mismo. Lo que estamos planteando básicamente es un ejemplo. Incluso podríamos haber continuado este ejercicio y haber dicho que es utilizado la música folclórica del altiplano, o podrían haber aparecido aquí, en vez de música folclórica del altiplano, podrían habernos hablado de grupos musicales que utilizan el charango, o canciones clásicas que tengan charango, ¿cierto? Canciones clásicas en términos de que son de todos los tiempos, no de música clásica, y así sucesivamente. Ya, a ver, Isaac Riquel me dice que tenemos un plan de definición, origen, características. Fredison dice, ¿qué es? ¿Dónde surgió? ¿Cómo está construido? Usos que se le atribuyen. Si es origen, es posespañol. Efectivamente, tenemos ahí entonces una orden, en este caso tenemos un orden de T más 12. En este caso entonces sería 4. Instrumento musical de cuerda, típico de la cultura altiplánica, sería la descripción. Origen del 12, ¿cierto? De 12, el origen. Eso lo vamos a ver en todo caso en la próxima clase. Y así sucesivamente, ¿cierto? Las características, caja de resonancia elaborada a partir del caparazón del quirquincho, 5 pares de cuerda en la parte delantera del caparazón, sigue siendo características. Y finalmente el ejemplo es utilizado en la música folclórica del altiplano. En relación, por ejemplo, a este ejercicio con lo que estuvimos viendo en la clase pasada, este ejercicio está bastante más sencillo. Vamos al 16. Ahí sí. Me salté uno. Ya, el 16. El misterio de los peces planos. Dice, un biólogo, y aquí ustedes tienen que ir identificando de nuevo cuál vendría siendo el enunciado de inicio y cuál podría ser el de cierre. Un biólogo estudió fósiles y descubrió cómo una parte de los peces, con ojos en cada costado, evolucionó hasta tener la visión en un mismo plano. La clave está en que estos peces se posan sobre el lecho del océano para cuidarse de sus depredadores, siempre del mismo costado. 3. Los peces planos o pleuronectiformes tienen los dos ojos en el mismo lado. Una teoría inicial ampliamente aceptada afirmaba que el cambio se produjo debido a una mutación súbita de la especie. Lo curioso de esta especie es que sus larvas nacen con una visión simétrica, pero cuando crecen un ojo va migrando hacia el otro lado. Qué raros estos peces, lo encuentro muy extraño. Muy, muy, muy raro. Dicen que parte con el 3 y terminaría con el 5. Definición, etimología, también aparece la palabra ahí. Comienza con el 3, dicen, es decir, los peces planos o pleuronectiformes tienen los dos ojos del mismo lado. Ya. ¿Y con cuál terminaríamos? Alejandra ya se aventuró que podría terminar con el 5. Y Loud Jumper dice que sería el 3-1, vendrían siendo los enunciados encadenados. Vamos a ver entonces las alternativas. Ahora sí tenemos alternativas, pero me voy a desaparecer porque si no, no se ven. Ya, ahí sí. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? Fíjense que tenemos de las 5 alternativas, solamente 1, que sería la D, ¿cierto?, tiene el 3 como inicio y además también termina con el número 5. D dice la mayoría. Hay una sola, dice Marcos. Sí, efectivamente, hay una sola. Ya, vamos a ver inmediatamente entonces cuál sería la alternativa correcta. Y efectivamente, en este caso sí. En este caso también tuvimos un orden correcto. A ver, Camila, que propuso que era el 3, 4, 1, 2, 5. Camila, puntito para ti. Camila, puntito para ti, carita feliz y estrellita en la frente. Efectivamente, ese era el orden. Camila le se aventuró y lo hizo. Camila está en lo correcto entonces. Tenemos que partiríamos con el número 3. Los peces planos o pleuronectiformes tienen los dos ojos en el mismo lado. Ya nos indican, nos presentan entonces, además, aparte que aparece una palabra muy extraña, de pleuronectiformes, que vendría siendo la explicación real o el nombre real de este tipo de peces, ¿cierto? Tienen los dos ojos en el mismo lado. Perfecto. Después nos vamos al 4. Una teoría inicial ampliamente aceptada afirmaba que el cambio se produjo debido a una mutación súbita de la especie. Fíjense que en el caso del 3 y 4
vendrían siendo también que están unidos, porque nos hablan acerca de que los peces planos tienen los dos ojos en el mismo lado. Una teoría inicial, ya nos dicen que este enunciado debiese ir, no necesariamente al inicio, sabemos, ¿cierto? Porque en este caso el número 3 es el que nos define lo que son los peces planos. Pero en el caso del 4 ya nos habla de que una teoría inicial, por lo tanto este enunciado debiese ir siempre hacia el inicio. Ampliamente aceptada, afirmaba que el cambio se produjo debido a una mutación súbita de la especie. Este que nos habla acerca del cambio, nos habla también acerca de estos peces con los ojos en el mismo lado. Por lo tanto, este enunciado, el número 3, está determinando al enunciado número 4. De ahí nos vamos al 1. Biólogo estudió fósiles y descubrió cómo una parte de los peces con ojos en cada costado evolucionó hasta tener la visión en el mismo plano. En este caso, ¿cierto? Primero nos hablan de que está en la teoría ampliamente aceptada y después ya lo van determinando hacia solamente un sujeto que es un biólogo. Después tenemos 2. La clave está en que estos peces se posan sobre el lecho del océano para cuidarse de sus depredadores, siempre desde el mismo costado, ¿cierto? Nos habla acerca de que el párrafo 1, que los peces evolucionaron hasta tener la visión en el mismo plano, y aquí nos dan la razón de por qué esto debiese ser así. Y finalmente los 5, fíjense la palabra curioso. Lo curioso de esta especie es que sus larvas nacen con una visión simétrica, pero cuando crecen un ojo va migrando hacia el otro lado. En el fondo nos van explicando, ¿cierto?, el proceso completo de estos pececitos que tienen los ojos al mismo lado. Y además, el enunciado número 5 parte con la palabra lo curioso, lo que implica un proceso que, si bien no es información subjetiva, está planteada como tal. No es información subjetiva porque es efectivo. Esta es la especie, nacen, ¿cierto? Las larvas nacen con una visión simétrica, pero lo plantean como una curiosidad. Por lo tanto, debiese ir hacia el final. Por lo tanto, el enunciado correcto es el enunciado, la alternativa D, 3, 4, 1, 2 y 5. Ya. Vamos al 17, la moral distraída. ¿Qué será la moral distraída? ¿Será un elemento moralizante? ¿Será una palabra de filosofía? Vamos a ver, ¿cierto?, las alternativas y nos vamos a dar inmediatamente cuenta de que no. Fredison preguntaba si este sería como un texto expositivo. Sí, es un texto expositivo. Ya, nos vamos a la moral distraída. Inicios de la agrupación en la obra teatral, El Gran Bang. Eso ya inmediatamente nos dice, no estamos hablando de filosofía acá. Telonera del grupo cubano Los Van Van en mayo del 2015. Banda chilena que mezcla diferentes ritmos tropicales. Decisión de continuar como grupo al final de la temporada de El Gran Bang. Conjunto constituido por músicos y actores de teatro. ¿Cuál sería el enunciado que inicia este ejercicio con la moral distraída? El DEMRA se nos actualizó y se nos puso cumbianchero. 35142, 35142 dice que es Víctor Avión. Sebastián Quilodrán dice que es 35142. Parece que se quieren ganar los puntitos y las caritas felices. Partiríamos con el 3. ¿Terminaríamos con qué número? Según Celo terminaríamos con el 2. Víctor dice que terminaríamos con el 2. Sebastián dice que terminaríamos con el 2. Gaspar también dice que terminaríamos con el 2. Vamos a ver las alternativas correctas y tenemos no sé si se estarán copiando. Tenemos ahí ustedes que dicen que que el orden sería 35142. Javier, ¿cierto? Y Constanza también están diciendo que termina con el 2. Solamente 2 enunciados terminan con número 2. De aquellos, solamente uno de ellos, la D, estaría comenzando con el número 3, que ustedes decían que es el ejercicio inicial. Y veamos el orden, 3, 5, 1, 4, 2. La alternativa correcta entonces es, efectivamente, 0. Víctor, Sebastián y Gaspar se han ganado décimas para la PSU. ¡Qué ganas de poder utilizar realmente esas décimas en la PSU! Chiquillos, están en lo correcto. Efectivamente, ese es el orden en que nosotros debemos solucionar este ejercicio. Veamos, tenemos 3. Banda chilena que mezcla diferentes ritmos tropicales. En ese caso, entonces, esa es la explicación o qué es la moral distraída. Es una definición, ¿cierto?, muy amplia acerca de este grupo chileno. 5. Conjunto constituido por músicos y actores de teatro. Fíjense que la palabra banda, ¿cierto?, que implica un ritmo musical en este caso porque habla de ritmos tropicales, después se
se utiliza un mecanismo, ¿cierto?, de correferencia al hablar de conjunto. Tenemos banda chilena que mezcla diferentes ritmos tropicales, conjunto constituido por músicos y actores de teatro. El número 1, inicios de la agrupación en la obra teatral El Grand Bang. 4, decisión de continuar como grupo al final de la temporada del Grand Bang. Y finalmente en el número 2, telonera del grupo cubano Los Van Van en mayo del 2015. Es el único anunciado que nos presenta números, ¿cierto? Que nos presenta un año, que vendría siendo mayo de 2015. Sin embargo, tal como dice Fredison, en el caso del 1 y 4, ¿cierto? Efectivamente aplica una temporalidad. Primero, el grupo se inicia, ¿cierto? En la obra teatral El Grand Bang. Después, decisión de continuar como grupo al final de la temporada del Grand Bang. Primero tenemos el inicio, el término, ¿cierto?, de este proceso del Grand Bang, donde el grupo siguió. Y finalmente fueron tenoreros del grupo cubano Los Van Van en mayo del año 2015. Por lo tanto, efectivamente, la respuesta correcta en este caso es la respuesta D. Muy bien, chiquillos, ahora sí que sí, súper bien. Y nos vamos a quedar con este último, número 18, Cuenta conmigo, Stand by Me. Dice, y este es un poquitito solamente más complejo, porque tiene más palabras. Dice, entonces, chiquillos, atención, veamos, ¿cierto? También, nuevamente, ¿con qué número iniciaríamos? ¿Con qué número terminaríamos el ejercicio? Basada en la novela corta El cuerpo, The Body, de Stephen King. Narra la historia de 4 amigos de 12 años, muy diferentes entre sí, que deciden buscar el cuerpo de un joven de su edad desaparecido días atrás. Protagonizada por Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell. Es el relato de un viaje físico, pero también espiritual, en que los jóvenes se descubren y aceptan a sí mismos. Película de 1986, dirigida por Rob Reiner. ¿Con cuál partiríamos? ¿Con cuál terminaríamos? Partiríamos con el 5, según ustedes. Película de 1986, dirigida por Rob Reiner. ¿Con cuál debiésemos terminar? 5-1, dice, era Javi. Vamos a ver, según ustedes inicia con el 5, al menos en eso están al parecer de acuerdo. Veamos, si iniciase con el número 5, solamente tenemos 3 alternativas de las 5 que partirían con este número, ¿cierto? Descartaríamos la alternativa B y descartaríamos la alternativa E. Nos quedaríamos con la alternativa A, C o D. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Muchos dicen que terminan con la 3. Eso indicaría entonces que la alternativa correcta debiese ser la C. Hay varios que proponen ciertos órdenes. A ver, vamos a ver los órdenes que habían propuesto. Voy a demorar aquí un poquito. Sebastián dice que es 5, 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2. Víctor dice que es 5, 1, 2, 4, 3. 5, 1, 2, 4, 3. Ion, 5, 1, 2, 4, 3. Los demás están diciendo que es la letra C. Vamos a ver si efectivamente es la letra C. Y era la letra C. Efectivamente están en lo correcto. Víctor, me parece que no te equivocaste. 5, 1, 2, 4, 3. Sí, está bien. Chiquillos, están en lo correcto. Los que contestaron que era la letra C también están muy en lo correcto. Camila, Marilis, Javier, Pedro, Pablo, Florencia, Benjamín, Constanza, Sebastián. Sí, estaban precisamente en lo correcto. La alternativa correcta entonces es precisamente la alternativa C. Veamos, efectivamente el ejercicio partía con el número 5, ¿cierto? Porque en este caso nos están diciendo que es, básicamente, Cuenta conmigo, Stand by Me. Es una película del año 1986 y fue dirigida por Rob Reiner. ¿Qué pasa con esta película? Está basada en la novela corta El cuerpo de Stephen King. Es decir, no es una película cualquiera, simplemente no la hizo, ¿cierto?, Rob Reiner, sino que está basada en este elemento. Y ahí nos dan, los 5 y el 1, ¿cierto?, nos dan luces de qué es Stand By Me o Cuenta Conmigo. El número 2 narra la historia de 4 amigos de 12 años, muy diferentes entre sí, que deciden buscar el cuerpo de un joven de su edad desaparecido días atrás. Después tendríamos el 4, es un relato físico, pero también espiritual, en que los jóvenes se descubren y aceptan a sí mismos, para ir terminando con el número 3, protagonizada por Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman y Jerry O'Connell. Efectivamente están entonces ustedes en lo correcto. Marlis dice, en la 4 habla de jóvenes y después en la 3 de los personajes. Bien, sí, es lo correcto.
es lo correcto. ¿Cómo saber si esos nombres pertenecen a actores o a personajes? Ah, porque dice protagonizada. Así lo puedes saber, porque dice protagonizada por. Que pertenecen a actores. El enunciado 3, dice Fredison, es una síntesis del 2. Ya, sí, sigue la misma línea. El 4 ya habla de los personajes. Sí, efectivamente. La 4 es más subjetiva que la 2, que es objetivo. Constanza Lorca dice, ¿el 1 es como su origen? Sí, efectivamente, el 1 es como su origen. Claro, porque nos están diciendo que es una película que está dirigida de tal año, ¿cierto? La describen y finalmente nos hablan acerca del origen, efectivamente, de dónde se origina esta película. ¿Verdad? Oh, pensé que iba a estornudar, chiquillos, perdón. Efectivamente, entonces el número 1, Constanza, vendría siendo un origen, una especie de origen, sí. Se origina en la novela, en la novela corta El cuerpo de Stephen King. Sí, está en lo correcto. Entonces, el orden de estos enunciados vendría siendo 5, 1, 2, 4, 3. Chiquillos, muy importante, muy importante, muy importante. Ya lo hemos dicho desde ayer, ¿cierto? Tenemos que lo más importante de todos estos enunciados es básicamente el título. Siempre muy importante el título. Y de ahí en adelante, ¿cierto? También tenemos que irnos fijando en cómo los elementos se van relacionando entre sí. Para eso es precisamente el reconocer cuál sería el enunciado de inicio y cuál sería el enunciado de cierre. Pero para eso siempre es importante, cuando nosotros digamos ya, entonces, por ejemplo, acá resulta que es la alternativa C, siempre es muy importante volver a corroborar el orden, es decir, de volver a leerlo básicamente, el 5, 1, 2, 4, 3, para anotar y darnos cuenta que efectivamente el texto esté coherente y cohesionado. Y con eso terminamos, ahora sí, las preguntas de desafío de la Universidad Mayor para Espíritus Emprendedores. Hemos terminado entonces, ahora sí que sí. Marcos Otrala se está acordando de que Will Wheaton trabaja en The Big Bang Theory. Sí, trabaja en The Big Bang Theory. No sé si seguirá trabajando, hace tiempo que no veo la serie. Ya, nos vamos a la última parte de la clase, a las preguntas. La próxima clase, que va a ser el día lunes en nuestro horario habitual, de 5 a 6 de la tarde, la próxima clase, chiquillos, nos vamos a dedicar exclusivamente a ver preguntas, cómo solucionar preguntas a través de estas trampitas que hemos dicho, ¿cierto? A través de estas trampitas que podemos utilizar para solucionar el ítem de plan de redacción. Ahora, eso sí, lo hemos dicho un montón de veces, no siempre estas trampitas funcionan, sin embargo, ayudan muchísimo, muchísimo. Profe, ¿sirve anteponer es un para saber cuándo es definición? Sí, te sirve. Profe, ¿qué tan similar en complejidad es el ensayo con la prueba? Bastante similar, Diego. Bastante similar. Recuerda que en este caso nosotros estamos revisando el ensayo DEMRE, ¿cierto? El ensayo oficial. Que de hecho no puedo estar 100% segura porque no tengo el dato completo ni concreto, ¿cierto? Pero es la precisión que me da, la impresión que me da, que es una de los formatos de la PSU del año pasado, la que liberaron este año. Porque, recuerden, chiquillos, no se les vaya a ocurrir, por favor, copiar en la PSU. No se hace. No porque sea moralmente ni éticamente reprobable, porque no hay que hacerlo, no debe copiar. Sino porque hay muchos facsímiles distintos. Tenemos forma A, forma B, forma C, forma D, y no sé si tendremos más, pero hay más. Y como ustedes se van a sentar separados entre sí, no se les vaya a ocurrir estar copiando al de al lado, porque va a tener un facsímil distinto. Así que no. Entonces, ¿qué tan similar en complejidades en el ensayo con la prueba? Muy similar. Profe, ¿cómo no cansarse mientras se lee demasiado? ¿Algún tip? Sí, pues, descansar. Sebastián piensa que en la PSU, por eso nosotros en puntaje, ¿cierto? Nosotros damos este dato, ¿cierto? De no responder la PSU de un tirón, es decir, no irnos desde conectores a lo que es comprensión de lectura, porque si no vas a llegar cansado a comprensión de lectura. Y comprensión de lectura son 55 preguntas de las 80 en total que tiene la PSU. Por lo tanto, la recomendación que nosotros hacemos es partir inmediatamente con comprensión de lectura, hacer la mitad de los ejercicios, devolverte a conectores, devolverte a terminar lo que te dejaste pendiente en comprensión de lectura y terminar por plan de redacción. Así que ese es un dato como para no cansarse mientras se lee.
Puedo descansar mientras voy pasando las alternativas. Claro, Constanza, efectivamente, el espacio que tú te das para ir anotando las alternativas es un espacio de descanso también. Sí. Fredison, generalmente salen 2 textos complejos, al menos según los ensayos. Sí, generalmente salen 2 textos complejos. Complejos entre comillas. Recuerden, chiquillos, que sobre todo los que se vienen sumando hace poquito a las clases de puntaje nacional, recuerden que las primeras 10 clases al menos fueron exclusivamente de comprensión lectora, cómo manipular el texto, cómo distinguir, por ejemplo, una inferencia de una deducción, y etcétera, etcétera. Así que se puede, ¿ya? Así que, fíjense harto, eso de los textos complejos, todo va a depender un poco del vocabulario que nosotros manejemos y también de la disposición de la que nos enfrentemos al texto. Así que sobre todo los que se están uniendo y también los que partieron con nosotros en marzo, ¿cierto?, de este año, revisen o vean, dependiendo de cuándo partieron, ¿cierto? Revisen o vean las clases con las que partimos el año, chiquillos, porque ahí hay mucho dato de cómo manipular el texto para que no se nos haga complejo ni enredado. Ya. Son las 6:05. Chiquillos, dejamos la clase hasta aquí, la clase del día de hoy. Chicos, recuerden, siempre súper atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional, al Instagram, a Facebook y a mismo YouTube, ¿cierto? Porque a veces igual dan algunos avisos por YouTube, sobre todo cuando la clase, por ejemplo, no siempre les llega el aviso, ahí va a haber un aviso esperándolos. Así que muy atentos a las redes sociales de Puntaje Nacional. Estamos ya en la recta final, ya no estamos en espacio de simulacro, tenemos la PSU a muy poquitos días, así que con mucha fuerza, con mucho ánimo. Recuerden que si están con mucha ansiedad, traten de dormir lo más relajado posible. ¿Cómo podemos dormir relajado? Haciendo ejercicios antes, así de sencillo. Ya empiecen también, por ejemplo, a bajar el número de elementos adictivos o viciosos, llámese eso, cigarrillo, bebidas alcohólicas y también incluso la comida chatarra, porque necesitamos que toda esa sangre que el cuerpo utiliza para ir sacando esos elementos nocivos de nuestro cuerpo, en vez de utilizarla en el estómago, ¿cierto? O en los pulmones, dependiendo del tipo de vicio que tengamos, te necesitamos acá. Así que ya empiecen a ir bajando un poco esos elementos o eliminarlos por completo, por supuesto, porque son nocivos. ¿Qué cosa además también tenemos que empezar a hacer? Hacer algún elemento que desde ya nos empiece a relajar. Me gusta leer, leo. Me gusta escribir, escribo. Me gusta tejer, bordar, andar en patines, andar en patineta, salir en el auto, ir jugando con el celular, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Cualquier elemento que nos vaya ayudando ya a ir disminuyendo los niveles de ansiedad va a ser muy bienvenido. Traten de establecer horarios ya de descanso, porque recuerden que la PSU es el día lunes, ¿cierto? A las 9. Eso quiere decir que no tienen que llegar a las 9, tienen que llegar por lo menos unos 15 minutos antes. Eso implica también el viaje en micro y la despertada temprano para alcanzar a tomar desayuno y no morir de hambre durante la PSU de lenguaje. Así que también ya empiecen a adaptar un poco sus horarios. Chiquillos, chiquillas, tranquilidad y calma, que la PSU, ya sabemos, es una prueba estandarizada, no es el fin del mundo y nos hemos estado preparando durante mucho tiempo, incluso durante el tiempo en que ustedes no sabían que se estaban preparando, cuando estaban en el colegio, ¿cierto? Y estaban desarrollando las habilidades que hemos dicho muchas veces, que son las que están implicadas en la PSU de lenguaje. Recuerden que el lenguaje no entra contenido, sino que la ejecución de habilidades, y esas habilidades las tenemos, las hemos ido desarrollando. Los que se vienen integrando a la sintonía de Puntaje Nacional, vean los videos de inicio de año. Los que estuvieron con nosotros en inicio de año, vuelvan a ver, ¿cierto?, los videos, porque les van a ayudar mucho. Algún elemento que, por ejemplo, se nos puede haber olvidado, algún elemento que necesitamos reforzar, ahí va a estar. Entonces, nosotros nos vemos el lunes, vamos a tener clases lunes de 5 a 6, martes de 5 a 6, miércoles de 5 a 6. La última clase, la del día miércoles, y la del día martes, va a ser de exclusivo resumen del año, lo que estuvimos viendo, ¿cierto?, en las últimas instancias, sobre todo con estos elementos, ¿cierto?, trampitas, como les hemos llamado, para solucionar la PSU, y vamos a dejar un margen sumamente amplio, sumamente grande, ¿cierto?, para que puedan hacer todas las preguntas que ustedes puedan tener en torno al proceso mismo, no solamente de cómo resolver la PSU, sino también de cómo vivir estos 2 días que ustedes van a estar dando la prueba de lenguaje, de ciencias, de matemáticas e historia. Chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo grande y apretado. Y recuerden, empiecen a practicar los hobbies para que se relajen. Que estén súper bien. Un abrazo grande. Chao, chao.
Todos tienen una idea. Todos tienen un sueño que los desvela. Todos tienen un proyecto dando vuelta en la cabeza. Pero muy pocos son los que se atreven a emprender y hacer que las cosas pasen. Pon esa idea en acción. Concreta ese sueño dormido. Saca ese proyecto a la luz. El mundo necesita espíritus emprendedores. Despierta tu espíritu emprendedor. Admisión 2019. Universidad Mayor para espíritus emprendedores.